Entonces, vamos a desarrollar el siguiente panel sobre la ilegalidad como una falla del mercado para el desarrollo de la televisión y los contenidos. Entonces, tenemos en este panel a las siguientes personas: el señor Jorge Alberto Bacaloni, Counsel and Chief Anti-Piracy Officer en Turner, representante de Alianza contra la Piratería; la señora Sofía Higuera, SVP IGM de Fox Networks Group para el Cono Norte; la señora Ángela María Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV; el señor Jorge Mario Olarte, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio; la señora Dolly Rodríguez, fiscal especializada adscrita a la DECVDH, Fiscalía General de la Nación; el señor Héctor Fernando Rueda, subdirector de gestión de la fiscalización tributaria de la DIAN. La moderación de este panel va a estar a cargo de la señora Teresa Isabel Hoyos. Ella es consultora de servicios TIC y comunicaciones. Entonces, yo le cedo la palabra a la moderadora. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. A mí sí que espera un momento. Sí. La piratería ha existido desde que los mares han sido navegados, pero sus métodos y armamentos han cambiado y ahora surcan el cielo. Al igual que las grandes empresas internacionales, la piratería se extiende alrededor del mundo, afectando el negocio de programadores, canales y proveedores de televisión paga, así como las ideas y el esfuerzo de millones de personas. Los piratas de hoy usan una tecnología de punta llamada key sharing. Estas llaves son códigos generados en las cajas de televisión paga legales que permiten el acceso a la señal de audio y video. Los piratas roban estas llaves y a través de internet o satélite las envían a las cajas piratas de señal abierta. Estas, imitando a las cajas legales, dejan que los usuarios reciban una señal ilegal de TV paga de forma continua. Gracias a su capacidad para sobrevivir y robar en diferentes regiones, no existe una solución única para combatirlos. Por esto, DirecTV y Nagra se han asociado para promover la investigación, capacitación, el soporte legal y la coordinación regional para combatir este tipo de piratería en su fase inicial. Ya podemos ver logros, como la prohibición y destrucción de cajas piratas de señal abierta. Pero el reto es enorme y tenemos que juntar fuerzas para convertir esta unión en una alianza en contra de la piratería de televisión paga. Únete a la alianza, todos estamos en el mismo barco. El key sharing nos afecta a todos. El momento es ahora. Ahora sí, buenas tardes para todos ustedes y a este grupo tan nutrido de panelistas. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación. El abrebocas que nos hace el doctor Juan Camilo en nombre de la Alianza nos deja muchos interrogantes porque vemos que las cifras son bien preocupantes. Tenemos dos temas que vamos a revisar el día de hoy. Uno es el subreporte, conocido de vieja data, y que tiene unas cifras importantes que ahorita queremos profundizar. Y el otro tema, que dado los compromisos anunciados el día de ayer por nuestro presidente, pues cobra también mucha importancia, y es el de la piratería online. Cuando todos estemos conectados, pues tenemos que estar preparados no solo para combatir, sino también para frenar este tema. Quiero entonces arrancar con una reflexión sobre el tema del subreporte a raíz de una de las cifras que nos presenta el doctor Juan Camilo, y es esa diferencia respecto de los resultados del DANE sobre 11 millones de suscriptores versus la cifra oficial que tiene la Autoridad Nacional de Televisión de casi 6 millones de suscriptores. Estamos hablando de un 47% de suscriptores que no los vemos, que no sabemos dónde están.
Entonces, quisiéramos entender desde la óptica de las autoridades. Primero le voy a dar la palabra a la doctora Ángela Mora para que nos explique un poco qué puede estar sucediendo y conocer también desde las entidades donde cada uno de ustedes representa qué acciones se están adelantando. Entonces voy a iniciar con la doctora Ángela Mora para que nos cuente un poquito las acciones que se han adelantado y estas cifras tan preocupantes pues que encontramos versus los resultados del DANE, qué puede estar pasando y a qué puede estarse debiendo. Doctora Ángela. Bueno, muy buenas tardes para todos, para las personas que me acompañan aquí en el panel y para ti, Teresa. Mira, el tema del DANE es uno de los mayores problemas que ha tenido la autoridad en los últimos años. De hecho, fue objeto de un proceso para la autoridad de una acción popular, porque esas cifras de alguna manera se dieron por ciertas. ¿Qué pasa con la encuesta de calidad de vida de los hogares colombianos? Y después entramos a mirar el tema del subreporte. Es una encuesta que se hace, nosotros estuvimos en el DANE, porque obviamente nos alarmó, porque estamos hablando de unas cifras súper diferentes. En el año 2015 era de 8 millones y ya era un tema preocupante, pues imagínate, hoy estamos hablando de 11 millones. Y nosotros nos sentamos con las personas que habían hecho la encuesta, pues que han diseñado los formatos, y lo que hicimos era mirar qué estaba pasando. Y el problema es que en Colombia el desconocimiento es muy grande, incluso en materia de televisión. Y lo habíamos mirado, y es que a la gente le preguntan: ¿usted cómo ve televisión? Entonces la gente dice: yo veo le preguntan: ¿usted ve televisión por cable, ve televisión satelital o ve televisión por IPTV? Y no todos, y menos en los municipios donde lo hicieron, la gente tiene ese conocimiento de si es IPTV o es satelital. Y la gente simplemente va a su televisor y revisa y dice: pues yo lo veo por cable. Es posible que muchos de ellos ni siquiera sepan qué tipo de servicio estaban utilizando, pero cuando te hacen el tema exponencial, pues te aparecen esos 11 millones de personas. ¿Qué hemos tratado con el DANE frente a esta encuesta? Y es que le pregunten a la gente si la gente paga por ver televisión, porque eso nos permite aproximarnos. Claro, ahí por supuesto también va a estar subreporte y también va a estar piratería, por supuesto, pero por lo menos la gente entiende conscientemente de que tiene que sufragar algún recurso, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 pesos, y eso nos permitiría dar unas cifras más aproximadas. Eso lo estamos haciendo de un lado. De otro lado, en el año 2016, también con ocasión de esta acción popular que te digo, logramos con el DANE hacer una certificación. Hicimos un convenio para que se determinara que el único entidad en el Estado que podía dar cifras oficiales de número de suscriptores era la autoridad en materia de televisión por suscripción. Quedamos en una categoría, eso nos implicaba a nosotros hacer unos planes de mejoramientos para tener la máxima categoría de esa certificación y empezar con el tema de comunitarios. Lo teníamos previsto desde la autoridad para el año 2019 para poder volver a tener esa certificación, pero de acuerdo a eso somos nosotros los que legalmente solamente damos el número de usuarios. Eso es una encuesta que, entre muchas cosas, dice es un poco un hábito, lo que ahí se pretende reflejar en esa encuesta son hábitos de consumo. Entonces, ¿cuántas veces al año la gente compra ropa? Si va a restaurantes, ¿cuántas veces a la semana? Y eso genera, por supuesto, una posibilidad de hacer una política pública. Con el censo, nosotros estábamos allí, teníamos 2 preguntas en el censo, y ese sí era oficial, pues porque esa sí era la forma de medirnos, y nosotros pedimos que hasta que la gente no supiera de qué tipo de televisión estábamos hablando, no lo hicieran, porque íbamos a distorsionar de alguna manera esas cifras. Entonces, lo primero, para hablarte de por qué ese 11 millones de personas, de hogares, perdóname, aparentemente lo tienen versus a nuestros 6 millones de pesos. Para concluir ahí, mi doctora Ángela, lo que veo entonces es que hay un compromiso con el DANE de afinar esa pregunta que nos permita entonces tener una cifra más Real. Aterrizada. Exactamente. Ok, ¿y entonces, eso se va a dar en la próxima encuesta? Nosotros quisiéramos que para la encuesta que va a salir 2019, que es 2018, es posible que este año no lo hagan por lo que estaban terminando censo, que acuérdate que se demoró mucho, pero lo que logramos, por ejemplo, es que no quedara en el censo, porque si nos quedaba como la estaban formulando íbamos a tener ahí sí muchas más dificultades. Pero lo importante de esto es que el DANE ya entendió nuestra sensibilidad. Nosotros, por supuesto, hemos venido acompañando todo el proceso. Casi que quisiéramos cualificar y calificar a las personas que hacen el censo para que puedan tratar de que cuando hagan la pregunta no la hagan tan abierta, si no lo logramos.
Pero como primer tema lo haces bien, nosotros ya nos acercamos al DANE, obtuvimos la certificación, logramos no estar en el censo y logramos y estamos haciendo que la encuesta siguiente tenga unas condiciones absolutamente diferentes. Y ahí ya revisaremos, sin desconocer la existencia Por de su supuesto. reporte, si tenemos una cifra más acercada. Exactamente. Bueno, y vamos a las acciones frente a la existencia del subreporte que se han adelantado. Como esta cifra en el 2015 se volvió tan complicada para nosotros, para la Junta y en general para la autoridad, hicimos una contratación de una interventoría que se dedicara solamente, bueno, no solamente, pero que tuviera un componente solamente del tema de subreporte. Y era mirar bases de datos, mirar estados financieros, mirar número de suscriptores para comparar con lo que nosotros hacíamos. En el año 2016, que fue Interventoría 2015, encontramos 1.769.000 usuarios que no teníamos. Que no solamente no teníamos, sino que después ya nos los declararon. Y eso nos estaba generando un subreporte de más de 5.000 millones de pesos. Entonces, ahí ya se vio la primera acción. ¿Qué logramos hacer con eso? Muchos reajustaron sus liquidaciones, lo reconocieron, por supuesto, se generaron todas las mesas de trabajo porque a nadie es posible que en su momento la interventoría se hubiera equivocado, pero lo hicimos y logramos un recaudo efectivo de ese subreporte de más de 3.500 millones de pesos. Significa que funcionó en su momento. Para el año 2017 el tema ascendió, estábamos hablando de más de 2.164.000 usuarios que encontramos, que seguíamos con usuarios, perdóname, perdidos, los registramos, entonces mira cómo vamos ya subiendo nuestra base de usuarios y estábamos hablando más de 6.500 millones de pesos. Te estoy hablando que fueron 58 operadores y tenemos 60. O sea, te estoy hablando que por una razón o por la otra, y no queremos hablar de subreporte, nosotros estamos tratando de quitar ese nombre que se ve un poco feo, sino inexactitud en el número de usuarios, porque puede corresponder a muchas cosas Pero y yo le no complemento. generalmente a una actividad de ocultamiento. 60 en operación por suscripción, pero a nivel comunitario también tenemos, digamos, un espectro importante. Entonces, frente al tema de televisión por suscripción, acuérdate que la televisión por suscripción a nosotros nos genera, a la autoridad le genera el 70% de su ingreso. Entonces, para nosotros, que tener ese nicho, y perdóname, controlado, es buena parte de donde vienen los recursos que terminan en televisión pública, entonces para nosotros era importante. En el tema de televisión comunitaria lo hicimos de manera diferente. Y lo que hemos venido haciendo es depurando el servicio de televisión comunitaria. Para el año 2015 nosotros teníamos más de 710 licencias de televisión comunitaria. Hoy estamos en 446, 440. Y eso lo que hemos venido haciendo es depurándolo. Imagínate, para nosotros hacer interventoría de ellos, ya no sería interventoría, sería supervisión porque no tienen contrato, se vuelve una cosa absolutamente engorrosa y cuantiosísima. Piensa que muchos de ellos a nosotros nos pagan 20 millones, 10 millones en compensación, o sea, más nos vale ir. Entonces, ¿qué estamos haciendo también? A aquellos usuarios que realmente reportan, que son los más grandes, pero además nosotros ya sabemos, los tenemos identificados, ya sabemos cuáles de esos 400 sí quieren ser comunitarios, cuáles de esos 400 realmente están haciendo el tema de televisión por suscripción un poco detrás. Además, esto tiene una razón o una justificación importante y fue el estudio que sacó la CRC frente a que los comunitarios de alguna manera estaban compitiendo con televisión por suscripción. Entonces, lo estamos haciendo de las dos maneras. En el caso de comunitarios, te decía, como no tienen contrato, lo hacemos por vía de control y vigilancia. Y es lo mismo, vas y entras a tus bases de datos. Otra acción que hizo la autoridad es este año con la expedición del nuevo reglamento de televisión comunitaria, la 650, y es que también vamos por ingreso. Entonces quedó igual porque es la mejor manera, digamos que cambiar los estados financieros es mucho más difícil. Entonces nos da una seguridad más de si ganó 50, pues vamos sobre los 50, el 2%, el 1%, lo que haya quedado dependiendo de la determinación. Eso también va como una acción dirigida contra el subreporte o la inexactitud de la información. Okay. Bueno, yo quisiera escuchar a la doctora Dolly Rodríguez, representante de la Fiscalía General de la Nación, el eje temático de delitos de propiedad intelectual y telecomunicaciones, para conocer desde la Fiscalía qué acciones han adelantado respecto del tema de subreporte, y más adelante revisamos un poco un tema de comunitarias.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Como siempre, pues la Fiscalía General de la Nación le toca bailar con la más fea, ¿no? Porque es precisamente combatir precisamente las empresas criminales. Y en este caso específico para esta invitación a la que agradezco mucho hayan tenido en cuenta Fiscalía General de la Nación, casi siempre la invitan, pero casi siempre de la política criminal de la Fiscalía, muy pocas veces la Fiscalía puede intervenir. Y se entiende el por qué, porque es que nosotros tenemos procesos abiertos frente a un público que muy seguramente es un público muy calificado, pero pues estamos siguiendo procesos penales contra diversa población, entonces muchos de los temas de nosotros por eso son muy reservados y las respuestas pues desde luego tienen que ser muy pocas. Pero refiriendo a eso, la Fiscalía General de la Nación a través de los últimos años creó un eje temático de delitos contra la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y el patrimonio cultural de la nación. Esta es una unidad que está conformada por muy pocos fiscales, aproximadamente 10 fiscales, pero de esos 10 fiscales tenemos un poco de más capacitación referente a los temas de acceso ilegal a las telecomunicaciones, la violación a los derechos morales patrimoniales de autor y pues últimamente con lo que tiene que ver con la piratería online. ¿Qué quiere decir? Que en el resto del país también hay fiscales en cada una de las seccionales del país, pero que igual tienen la capacitación jurídica frente al abordaje de diferentes temas, pero falta un poco de profundizar en estos temas donde nosotros somos especializados. Luego, desde esa óptica, voy a responder únicamente las cifras que se tienen respecto del eje que yo represento el día de hoy de la Fiscalía General de la Nación y son el resultado de un trabajo en equipo. El trabajo en equipo para la Fiscalía sí que es importante y en este tema debemos resaltar la acción definitiva que ha tenido la Autoridad Nacional de Televisión en cabeza de su directora aquí presente, pues la Fiscalía recibe sus noticias criminales de diferente forma, por denuncias, por fuentes formales, ¿sí? O por diferentes maneras, hasta anónimos que le llegan a la Fiscalía General de la Nación y que es una de las tareas de la Fiscalía entrar a verificar que esa información sea verídica para poder entrar a combatirla. Pues así fue como ya en el año 2014-2015 empezó ese trabajo fuerte de la Autoridad Nacional de Televisión con la Fiscalía, un trabajo en equipo que ha sido dispendioso y un poco tortuoso, digamos así, en el tema de la falta de recurso. Pese a esa falta de recursos, hemos tenido el acompañamiento de la Autoridad Nacional para lograr hacer definitivamente acciones simultáneas para atacar la piratería en el tema de comunitarias y se vio en el año 2014-2015 en el departamento del Huila, donde casi que fuimos declaradas personas no gratas porque terminamos con esa cantidad de clandestinas que se encontraban en el departamento del Huila. Así se sigue trabajando en estos delitos y atacamos en principio lo que eran los delitos de la prestación, acceso, uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones que se encuentra dentro del artículo 257 del Código Penal y que está regulado por el legislador allá como un delito contra el orden económico. Así lo estableció el legislador. Y por otro lado, esa violación a esos acceso o uso ilegal trae consigo un concurso con otro delito que es el de la violación a los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos que están contemplados en un capítulo del Código Penal que es el que protege la violación a los derechos de autor, entiéndase morales patrimoniales, en el caso nuestro patrimoniales por la reproducción que se hace sin autorización y sin el pago a los prestadores de televisión. Ya para el año 2017 tenemos cifras de lo que nuestro eje representa. Logramos hacer 62 imputaciones. De esas 62 imputaciones tuvimos 59 acusaciones que indican esas acusaciones. O sea que logramos identificar, judicializamos responsables y llevamos a acusación a esos responsables, donde la ley penal les da la opción bien de aceptar esa imputación que le está haciendo la Fiscalía o de terminar de manera anticipada ese proceso. Ese fue el escenario que produjo resultados importantes para la Fiscalía General de la Nación, ya que se combinó la terminación anticipada de procesos con la Autoridad Nacional de Televisión. Se trabajó un tema muy importante como fue el tema de capacitación.
a la sociedad directamente por los infractores de la ley penal. Eran ellos quienes tenían que dictar las conferencias a la sociedad diciendo, mire, yo soy un prestador ilegal, eso no lo haga, la fiscalía me cogió, la fiscalía me tiene en esto, usted no lo vaya a hacer y evítese problemas. Ese mensaje a la comunidad es a veces más importante que obtener una condena, o sea, representa más para la sociedad que se ataque la piratería desde ese punto de vista, así lo consideró la Junta de Conciliatoria de la Autoridad Nacional de Televisión, y vimos mucho resultado, no como condena, pero sí con aplicaciones de principios de oportunidad, dado a esa acción que estaba siendo desplegada precisamente por los operadores ilegales. O sea, era el ejemplo, ¿sí? También requirieron que se hiciera esa solicitud de excusa pública, pero una solicitud de excusa pública a través de medios de comunicación importantes, ¿sí? No por el diario pequeñito allá del Huila, no, sino por El Espectador, por La República, por periódicos de amplia circulación, y amén de eso, ante el juez de control de garantías, tenían que mostrar su arrepentimiento ante el juez y ante la sociedad. Eso a veces cuesta trabajo, pero se consiguió. Del año 2017 acá se han realizado 14 operativos. De esas 59 acusaciones logramos 43 sentencias condenatorias y el resto está en aplicación de principio de oportunidad y preclusiones por justicia restaurativa, ya que frente a los resultados de la imputación del artículo 271, una forma anticipada para terminar el proceso es el pago en dinero a los operadores. Los operadores aceptan ese pago para terminar de esta manera los procesos de manera anticipada. En lo corrido de 2018 se han proferido 23 sentencias condenatorias y se han realizado 7 operativos. 7 operativos, 2 de ellos contra emisoras radiales ilegales. ¿Por qué? Porque es que en el convenio que tiene la Fiscalía General de la Nación le llegan noticias de toda parte. Ya les hablaba en el escenario Amplia Autoridad Nacional de Televisión. También tenemos denuncia por operadores que se han encargado pues, de darle a conocer a la Fiscalía en dónde se está en ilegalidad. Y una parte de agente importante que entra con gran fuerza en este momento a denunciar es la Agencia Nacional del Espectro. No solamente porque a la Autoridad Nacional de Televisión se está violando esa partecita ya del arrendamiento del espectro electromagnético, que es lo que toca a la Autoridad Nacional de Televisión, sino que a la Agencia Nacional del Espectro también hay una vulneración, ya que ellos son la entidad del gobierno que regula ese arrendamiento de una parte del espectro, pero que es el espacio radioeléctrico. ¿Qué problemáticas se establece en el año 2018? A finales de 2017 empieza la Aeronáutica Civil con gran preocupación a denunciar y decir, mire, Fiscalía General de la Nación, hay una cantidad de emisoras ilegales que tienen sus antenas en sitios muy altos de las diferentes ciudades y esas antenas están generando una problemática grave porque está atentando contra la seguridad de los aviones en los aeropuertos. Y se dio con urgencia y nos tocó impactar de manera rápida el aeropuerto de Cartagena, el Rafael Núñez, porque ya se tenía el conocimiento de que varios de esos aviones habían tenido problema por la interferencia de estas emisoras ilegales, en su mayoría y con el mayor respeto, emisoras cristianas que con su cantidad de prédicas y demás interferían la comunicación del operador de la torre de control con los aviones. Entonces, estaban colocando en peligro la vida de cuántas personas de cada avión que necesitaba irse alcanzaba a llegar. Entonces, ese fue uno de los aspectos relevantes para la Fiscalía, fue atacar la piratería de las emisoras ilegales y se impactó en este año, en febrero, se impactaron 12 emisoras ilegales Cartagena y se impactó también varias emisoras que estaban impactando la ciudad de Nubia en Manizales, y de los demás pues no les podré contar en este escenario. Esa es la intervención que ha tenido la Fiscalía General de la Nación, pero esto haciendo referencia a esos 2 delitos. Aquí nos convoca un delito que es la piratería online,
Pero ya entraremos a hablar un poquito de esto en el escenario de que se hable del marco normativo y qué es lo que está adoptando la Fiscalía General de la Nación para combatir ese flagelo de la piratería online. Esto es más o menos el recuento de lo que venimos haciendo desde nuestra unidad, ese eje temático de 10 fiscales. Doctora Dolly, muchas gracias, y por lo que vemos hay unos resultados que de repente nos falta divulgación. Más adelante miraremos qué podemos hacer. Yo quisiera conocer la opinión de la doctora Sofía desde Fox como programador. ¿Cómo han visto esta situación y qué acciones han adelantado ustedes? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Tere. Nosotros hemos vivido muchos años en una permanente lucha contra este tema porque pues obviamente es nuestro negocio. En toda Latinoamérica, en las 11 oficinas que tenemos, nosotros hace 15 años estamos aquí, hemos hecho pues toda una alianza y hemos trabajado de la mano, de hecho con la NTV, antes CNT, con la Fiscalía también, con Alianza también. Hemos estado de verdad muy activos en todo esto, que significa, pues es que es un daño terrible para la industria, para todos, ¿no? De hecho aquí debería estar sentada la DIAN. Sí, estaba invitado, pero Están no ocupados pudo. últimamente bastante, sí. Entonces, pero empezando por ahí, empezando por el tema de impuestos y los números que nos mostraba el doctor Juan Camilo, pues son enormes, desde los impuestos, desde lo que es la compensación, desde lo que significa para nosotros el pago de los derechos, que cada vez son enormes, cada vez la competencia es más grande. También cada vez la gente exige muchísima más calidad en lo que nosotros entregamos como producto, y eso exige una inversión enorme y que tenemos que pues que pagarla y conseguirlo de alguna forma. De hecho, cuando estaba viendo esos números de 5 millones de hogares, hiperventilé un tanto. Porque no puede ser, después de 15 años todavía hay 5, no puede ser. O sea, pero obviamente yo sé que hay unos números y hay unos temas, porque nosotros lo hemos hecho, lo hemos estudiado, y tiene también que ver muchísimo con la muestra que se tome, la muestra de hogares, el número de ciudades, la penetración, etcétera, los lugares donde van, la gente que contesta, los sistemas análogos, por ejemplo, sacan el cable donde la tía, el primo, la abuela, entonces son 3, 5 casas, entonces, bueno. Y nosotros hemos recorrido y hemos hecho trabajos de campo que muestran eso, y yo sí creo que el número, por favor, dígame que el número no es 11. Bueno, entonces, lo que sí es, obviamente, seguimos trabajando activamente porque es una labor muy difícil que, digamos, el regulador no lo puede hacer solo, la Fiscalía no lo puede hacer sola, y nosotros que estamos en la calle pues somos los más interesados en que esto funcione y tenemos que trabajar de la mano. Entonces, creo que lo que hemos hecho todos esos años es trabajar. De hecho, tenemos una unidad, una directora legal de antipiratería, y hemos hecho muchísimas denuncias, y sobre todo ahora, con esta transformación enorme de la industria, a pasos agigantados, tenemos que pensar qué vamos a hacer urgentemente, porque si la regulación estaba un poco atrasada para lo que estábamos viviendo, hoy es durísimo, es vertiginoso. Nosotros, de hecho, hablando de Roja Directa, la denunciamos en toda Latinoamérica, pero digamos que el proceso, cuando la denunciamos, hay que hacer todo un proceso penal, que la doctora Dolly estaba contando todo lo que significa. Y obviamente creo que tenemos que revisar la regulación, la ley, el Estado tiene que verlo para que haya muchísima más rapidez en la reacción, porque cuando yo estoy transmitiendo el final de la Copa Libertadores en Fox Sports, pues dura 1 hora el partido, o sea, entre los 2 tiempos, y cuando lo denunciamos pues no podemos esperar a 4 meses de reacción. De hecho, en Uruguay ya se tomaron las medidas, nos aceptaron la denuncia, y el Estado obligó a los operadores de internet bajar la página, porque al final son ellos los que nos pagan a nosotros el contenido. Si yo armo un Fox Sports, tengo un contenido que es costosísimo, los operadores me lo pagan, pero por el otro lado autorizan a Roja Directa a transmitirlo, pues estamos haciéndonos daño sin sentido. Entonces, pero la reacción tiene que ser más rápida, y tenemos que revisar rápidamente, porque es que además el cambio es vertiginoso. ¿Qué vamos a hacer en la regulación? Ese es un buen punto que podemos revisar. Finalmente, quiero conocer de esta primera parte a DirecTV como integrante de la alianza y como operador, ¿qué acciones se han adelantado por parte de una empresa, digamos de la empresa
tuya, Juan Camilo. Sí, bueno, nosotros, al igual como lo comentaba Sofía, evidentemente también hemos buscado activar diferentes escenarios para poder atacar este problema. En este momento tenemos 9 investigaciones y me parece tu aporte es bastante importante porque efectivamente a este grupo hay que integrar a la DIAN. Iniciamos 9 investigaciones por evasión fiscal ante la DIAN, investigaciones que pues en este momento están siguiendo su curso normal y que pues ahí es donde evidentemente también tenemos que entender cómo la autoridad de impuestos va a poner recursos que además los tiene para poder atacar este problema. Tenemos 2 acciones en este momento en curso de competencia desleal. Hemos encontrado a través de la superintendencia una autoridad que de alguna manera nos puede ayudar a atacar un frente que es ese problema también de competir de manera inequitativa con la ilegalidad. Y evidentemente ahí tenemos esas acciones en curso. Hemos tenido otras acciones que ya también han tenido un fallo importante, sobre todo en operaciones de estas que la doctora Ángela comentaba, que son las operaciones comunitarias que en realidad no son comunitarias o no cumplen con las normas que obedecen a la regulación de la actividad comunitaria. Y también hemos tomado acciones o hemos iniciado acciones penales, de las cuales en este momento hay una muy importante en curso. Con eso prácticamente, Teresa, estamos cubriendo más o menos en nuestros cálculos 1 millón de suscriptores que pueden estar en ese mercado ilegal. Exactamente. Y evidentemente, pues un poco recojo las palabras, aquí nos toca entender cómo logramos medidas efectivas desde las acciones que se inician para poder atacar de manera más digamos, oportuna la problemática, porque evidentemente sí, digamos, el problema dura lo que dura un partido de fútbol, lo que dura un torneo de un campeonato de fútbol local, lo que dura un mundial. Entonces evidentemente aquí el acompañamiento con la autoridad es poder tener esos mecanismos, poder encontrar la fórmula para poder tomar acciones mucho más rápidas antes de tomar decisiones finales para poder tener un control efectivo, ¿no? Ok, quisiera, Sofía, aprovechar tu presencia para plantearte una inquietud que desde los actores de la industria y en tu condición de programador siempre se ha cuestionado, y es: ¿los programadores pueden ayudar en el tema del subreporte en la medida en que ellos son quienes celebran los contratos con los operadores y con las empresas, con las comunitarias? Fox quisiera conocer, cuando celebra ese tipo de contratos, si tiene en cuenta ese límite de señales que los comunitarios encuentran habilitados y ese límite a nivel de asociados. Es decir, si desde Fox sí hay alguna posibilidad de poder ayudar en este tema del subreporte desde ese proceso de venta, desde Fox y cualquier otro programador. ¿Te refieres a todos o a las comunitarias? Hablemos en general de todos, pero yo creo que las comunitarias nos pueden dar también buenos elementos. Obviamente, lo acabo de decir, a nosotros, ustedes saben, aquí hay varios operadores y comunitarias seguramente nos pagan por suscriptor. Entonces, precisamente el subreportaje es un problema muy grave para nosotros porque fue la forma en que se estructuró nuestro negocio y hay un pago por suscriptor, y por eso nuestra pelea y nuestra forma de trabajar de la mano y la importancia de descubrir realmente cuántos usuarios hay en todos los países. Mira, nosotros fuimos uno de los operadores que hace 15 años, nosotros tenemos oficina en Colombia. La figura de comunitaria solo existe en Colombia. Y al comienzo nosotros no vendíamos nuestras señales a los comunitarios porque no estaban reglamentados. De hecho, la señal más robada y más distribuida era Fox Sports. Entonces, empezamos a revisarlos y los denunciábamos, etc. Cuando la autoridad los legaliza, cuando ellos vienen, se acercan, dicen, declaran usuarios, yo empiezo a mandar cartas y les digo: señor, cese y desista, usted está robando mi señal y me debe una plática. Ahí aparecieron y dijeron: no, yo le pago.
si esta persona se acerca y me dice que me paga, que lo va a legalizar, que lo organiza, pues ¿cómo no le voy a vender si es que existe legalmente? Tengo que venderle. Obviamente, de hecho, nosotros a cada uno de nuestros clientes se le hace todo un estudio financiero, quiénes son, que estén legales, que cumplan las reglas, las leyes, etcétera. Hasta el ADN se quejan, que pedimos un montón de cosas. Pero obviamente que le vendemos a los comunitarios nuestras señales, y de hecho de las 400 tantas, creo que hoy hay 250 que reportan suscriptores y de hecho clientes nuestros habrán 150. Las que han pagado, las que han declarado, las que no hemos auditado, las que no. Ojalá todos me reportaran los 6.000, 7.000 suscriptores, ¿no? Obvio que los vamos a auditar también, pero nos toca salir a contar postes y nos toca hacer un montón de cosas, porque es un trabajo de campo, no es decirle venga, préstame los libros contables. No es así nada más, es una labor enorme. Pero el tema de las señales, que yo sé que es tu pregunta, no es una responsabilidad mía. Porque es que, a ver, cuando nosotros compramos nuestro contenido, los grandes estudios nos venden series, películas y de pronto un contenido subidito de tono. No por eso lo voy a programar sin respetar la hora, por ejemplo. Mi responsabilidad es regular y respetar la ley. La responsabilidad de los comunitarios es ellos respetar la ley y el ente hacer que la respeten. Es un tema comercial, que si yo quiero que compren mis señales y no las de mi amigo Jorge, claro, y él quiere que le compren las de ellas y no las de Fox. Es un tema comercial, yo voy y le ofrezco la señal, le ofrezco deporte, le ofrezco, pero ya el tema de que tenga o no tenga hasta 7 señales, pues ellos son los que deben cumplirla. Obviamente que nosotros sabemos, si tiene 30 no le voy a vender los canales y vamos a denunciarlos y vamos a hacer toda esta tarea. Pero ya verificar, es que es muy difícil poderlo controlar, pero por eso todo lo que tratamos de hacer es bajo la ley, bajo las normas, porque nosotros somos los perjudicados. De hecho, hay varios operadores que están operando con 2 licencias. Ok, digamos que te lo pregunto porque sé que en el ambiente y la industria muchas veces está esa inquietud de los operadores, pueden conocer los programadores desde el momento de la venta podrían también ayudar en el tema. Pero quisiera darle la palabra al doctor Jorge de la Superintendencia de Industria y Comercio para que nos cuente como autoridad, como bien dice Sofía, este es un tema comercial, pero las autoridades son las llamadas a adelantar acciones. Que nos cuente desde la superintendencia si se han tenido algún tipo de acciones y resultados que nos pudiera compartir. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias por la pregunta y un saludo especial para todos los que nos acompañan el día de hoy, sobre todo para los panelistas que están acá conmigo. Pues particularmente sí hemos tenido casos, y yo quisiera un poco contextualizar en el marco de qué funciones hemos conocido casos relacionados con el tema que nos convoca el día de hoy. Tradicionalmente ustedes conocen que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones de policía administrativa, entonces habrán escuchado en los medios que la lucha contra los carteles, que el cartel de los pañales, del papel higiénico, que protección al consumidor, pero hay una función muy particular que tenemos hace varios años y es la función jurisdiccional, y esa función implica conocer conflictos en unas materias específicas como jueces de la República, es decir, dirimir conflictos en materias concretamente, competencia desleal, protección al consumidor y infracción a derechos de propiedad industrial. En el marco de esas funciones, pues hemos emitido ya 3 sentencias judiciales que fueron demandas interpuestas por un operador de televisión por suscripción que demandaban a diferentes operadores de televisión comunitaria y básicamente lo demandaban en el marco de, o solicitando que se declarara una infracción a las normas de competencia desleal. Y cuando hablamos de competencia desleal, ¿de qué estamos hablando? Al estar en una economía de mercado, pues esencialmente todos los agentes que llegan al mercado, pues están obligados a competir y competir agresivamente. Pero ese competir agresivamente implica respetar algunas reglas. Y esas reglas son las que están contenidas en el régimen de competencia desleal. Una de ellas es no competir en el mercado violando normas y que esa violación de normas devenga una ventaja competitiva significativa. Entonces las demandas que conocimos básicamente era para efectos de que se declarara que esos canales comunitarios estaban incurriendo en una conducta desleal, la que les menciono, violación de normas,
y esencialmente por la violación de dos normas en particular. Una que les obligaba a los canales comunitarios a solo transmitir hasta 7 señales o retransmitir hasta 7 señales codificadas, y la otra que en relación a la retransmisión de las señales incidentales, respetar o obtener la previa y expresa autorización de los titulares de derecho de autor y derechos conexos. Esta autorización también se exige respecto de las señales codificadas. ¿Qué pasó con esas demandas? Pues básicamente se demostró que en efecto los canales o los operadores comunitarios que estaban retransmitiendo, pues que estaban siendo demandados por el operador de televisión por suscripción, en efecto estaban retransmitiendo más señales codificadas de las que podían retransmitir, más de 7, y no habían obtenido las autorizaciones de los titulares de derecho de autor y derechos conexos. Eso dio lugar a que en el marco del proceso judicial la superintendencia declarara que en efecto ellos estaban incurriendo en una conducta desleal, que no solo era la violación de normas en sí misma, sino que a través de esa violación de normas pues estaban falseando el mercado. ¿Estaban falseando el mercado cómo? Estaban obteniendo ventajas competitivas significativas en la medida en que no tenían que incurrir en los costos derivados de obtener las autorizaciones de los titulares de derecho de autor y conexos, y además estaban ofreciéndole a sus consumidores pues más señales codificadas de las que podían ofrecer, es decir, violando las normas, estaban teniendo una oportunidad en el mercado superior a las que pues estaban cumpliendo las normas. Entonces, esas decisiones de la superintendencia fue en efecto declarar que había actos de competencia desleal y tomar las órdenes correspondientes para que esos actos cesaran. Y básicamente esa ha sido la experiencia de la superintendencia en el marco de este tema que mencionas. Ok, bueno, muchas gracias. Quisiera terminar esta ronda, doctora Ángela, para cerrar el tema de las comunitarias. Creo que hay un aspecto bien importante con la obligación que les imponía la DIAN de hacer su registro como entidades sin ánimo de lucro. Entiendo que ya se venció el tiempo y el 31 de octubre la DIAN va a determinar quiénes cumplieron con su obligación y quiénes no. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, ¿qué puede hacer esta entidad cuando revisan y encuentran que X número de operaciones comunitarias no suscribieron dentro de este régimen tributario especial? Pudiéramos estar hablando que entonces ellas quedan por fuera de su naturaleza jurídica y por tanto tendrían que tomarse acciones. Bueno, efectivamente con la expedición del Instituto Tributario, de la reforma tributaria, se generó una obligación para ellos y sale el año pasado, en diciembre, el decreto 2150, que los obligaba a tener un registro y tenían que registrarse hasta el 30 de abril de este año para quedar exceptuados y conservar esa naturaleza en función tributaria de que estuvieran exentos de renta. Pues hemos iniciado todas las conversaciones con la DIAN, con el subdirector de fiscalización, con el doctor Héctor, para mirar qué era lo que podíamos hacer. Y te doy un dato preliminar que solamente lo vamos a confirmar el 31 y por eso ahí pusimos las alertas. De las 400 y tantas solamente tenemos una en comunitarias, en televisión. Pero el tema es más complicado porque de las 180.000 entidades sin ánimo de lucro, entiendo que solamente se inscribieron 26.000. Entonces, el fenómeno de que no se registraron no solamente va a ser para televisión, sino para todo el servicio. En lo nuestro, oficialmente ya le pedimos a la DIAN, al nuevo director, primero que nos certificara esta información de cuántas personas de las que le mandamos el listado de las 400 que nosotros teníamos, para que la validara frente a las personas que se habían registrado, a ver cuántas eran y si esa información preliminar era solamente una. Y lo segundo que le pedimos fue eso, y es dígame qué va a pasar con ellos, o sea, solamente van a tener una carga impositiva, o sea, no haberse registrado solamente les genera una causa impositiva y es, yo le di un beneficio, como usted no lo aceptó, yo lo trato común y corriente en tema tributario, o eso de alguna manera me va a implicar una modificación. Nosotros desde el punto de vista de la contraprestación, creemos que eso va a terminar impactando, porque en función de que ellos tengan que pagar renta, es un cálculo de valoración que nosotros nunca tuvimos en cuenta cuando se sacó la nueva tarifa, porque justamente sus ingresos no generaban renta, entonces la carga impositiva era menor, razón por la cual tenían un valor adecuado.
Si a partir de ese momento va a generar renta, a nosotros nos va a tocar, a la Junta Nacional de Televisión, le va a tocar de manera rápida entrar a verificar si implica una modificación de la contraprestación y si eso va a generar un tipo de sanción por parte nuestra o por parte de la DIAN de no cumplir la ley, no sé qué. Porque hoy dentro de la resolución 650, por supuesto que no dice no causal de sanción, no haberse registrado. Por supuesto que no está, pero hay una de manera general que es no cumplir la Constitución, la ley, las reglas están. Entonces, ahí lo que estamos verificando, quisiéramos que el próximo viernes de la otra semana, no mañana, sino la otra semana, se comprometieron con nosotros a darnos eso, porque tenemos que rápidamente generar un plan de acción de qué lo vamos a hacer. Pero te cuento otra cosa que nos preocupó más y con eso termino. Sí. El día lunes estuvimos en un encuentro de televisión comunitaria y planteamos el tema. Y lo más preocupante de plantear el tema es que no tenían ni idea. O sea, como si les estuviéramos hablando en chino, o sea, no sabían de lo que estábamos hablando. Y les dijimos que en su momento había generado un beneficio para ellos y ni siquiera ni entendieron si había beneficio ni no. Entonces, eso nos hace que prendamos mucho más alarmas a ver qué vamos a hacer con esa situación, pero el próximo viernes te podré decir. Perfecto. Y si le parece, en noviembre revisamos, entonces, después de que la DIAN tomó la decisión, qué acciones puede tomar la NTV. Rápidamente quisiera lo pasar revisamos. a Jorge, representante de la Alianza, para que nos cuente un poco los antecedentes de la piratería online, cómo nos está afectando y desde tu experiencia internacional, cómo nos puede ayudar para combatir el tema. Gracias. Bueno, para empezar quiero remarcar que creo que hay un consenso y unanimidad hoy en que la piratería online es el principal problema y desafío de la industria. Como para dar un pantallazo general, me gustaría dar una experiencia de... Yo trabajo en la región desde el año 2011. Cuando empecé a trabajar en el área de piratería, todavía no estaba ni creada Alianza, y lo que era piratería online era algo en lo que realmente la industria no prestaba mucha atención, porque la conectividad en ese momento no era muy buena. Había páginas que trataban de redistribuir señales, habían páginas que mostraban películas, pero por ejemplo las páginas que mostraban películas requerían descarga previa, requerían tiempo de descarga, entonces no era un acceso a contenido tan directo e inmediato como podemos encontrar ahora. Marco esto porque la realidad es que la internet y la conectividad, al menos desde que yo trabajo en esto, en los últimos 7 años, avanzó a un ritmo vertiginoso. Y eso trae un montón de beneficios, obviamente, pero también abre un montón de puertas nuevas para un montón de actividad delictual. La piratería es una de ellas, entre otras tantas. Pero bueno, para dar esa experiencia, en su momento cuando yo empecé a trabajar en la compañía, estaba Cuevana, por ejemplo, que era un caso donde se accedía a películas. Todavía no había acceso a streaming directo o contenido, o sea, acceso a canales lineales sin interrupciones, pero sí existía esta problemática de películas online. Nosotros habíamos presentado una acción de bloqueo, una medida cautelar, por la que habíamos pedido bloqueo de URLs de contenido, porque la compañía de trabajo era titular de esos contenidos. La plataforma obviamente tenía otros contenidos de terceros sobre los que nosotros no podíamos reclamar. Eso se veía solamente en computadoras. Lo que siempre le importa al usuario es ver contenido en televisión. Quiere tener un servicio igual al que le da un cable operador, pero para ver en televisión. Ahí surgieron los FTA, que fue la primera problemática masiva común de la industria. FTA es captar a través de antenas parabólicas, se vendían kits de decodificador con antena parabólica por la que se accedía a contenido. Eso fue el motivo por lo que la industria decidió unirse para proteger, o sea, que tuviera la mayor cantidad de titulares de derechos asociados para pelear contra esta problemática. Se generó alianza, se empezó a luchar contra los FTA. La tecnología evolucionó, la conectividad evolucionó, surgió streaming directo, dispositivos IPTV. O sea, la transmisión ya no era más, no se necesitaba más una antena parabólica, sino que se hacía por internet. Después mejoró la conectividad. A través de aplicaciones se pueden ver contenidos a través de teléfonos celulares, con planes de datos. Hoy por hoy ya tenemos televisores Smart TV, donde directamente traen aplicaciones o plataformas de aplicaciones abiertas como Android, donde cualquier persona puede descargar una aplicación y verlo por televisión. O sea, sin contratar un servicio de cable, directamente puede descargar la aplicación al televisor. Entonces, eso para que vean un poco la dimensión
que tiene la problemática del día de hoy. Esto va evolucionando permanentemente y la industria tiene que estar a la altura de la circunstancia. Con Alisa estamos trabajando mucho en lo que es streaming de deportes. La industria hace una inversión impresionante en la adquisición de derecho de contenido deportivo y como referían hoy, un partido o una final de un partido, vamos a poner lo más relevante, una final de un partido. La inversión que se hace para producir ese contenido y para distribuir ese contenido es enorme. Ese contenido dura 2 horas. Si ese contenido en 2 horas se pirateó, es un daño irrecuperable, es un daño irreversible para la industria. Esa inversión no se va a recuperar nunca más. Por más que yo vaya al pirata, lo encuentre, lo juzguen, esa inversión la compañía, la industria la perdió. No hay forma de recuperarla. Entonces, bueno, la realidad es que en América Latina todos los países tienen normas de protección de propiedad intelectual. Siempre se pueden ajustar a la realidad. Si bien hay normas que son muy viejas, se pueden ajustar a la realidad, pero los procesos son muy largos, son muy lentos, son muy burocráticos. Como decía Sofía recién, yo sé que ellos iniciaron acciones contra Roja Directa. En Uruguay se la concedieron, aún no se aplica bien el bloqueo. En Argentina todavía están discutiendo competencia. Hace 8 o 9 meses que están discutiendo competencia. Para empezar. Después tienen que resolver el asunto. Entonces pasan años. Cuando hablamos de un campeonato completo deportivo puede durar meses. Jorge, quisiera aprovechar lo que está señalando y lo que ha dicho Sofía para darle la palabra a la doctora Dolly desde la Fiscalía. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Ese marco normativo actual que tenemos es suficiente? ¿Tenemos que modificarlo? Porque claramente lo que necesitamos son acciones. ¿Cómo podemos tomarlas y que sean rápidas? Bueno, el principal reto con los delitos que se cometen en la web tienen que ver con la territorialidad del delito. Precisamente en la actualidad resulta difícil establecer la identidad de las personas que usan un punto de internet para compartir la información que viola derechos de autor y cuando se establecen los servidores donde se almacena la información que generalmente se encuentra fuera del país. O sea que se estaba presentando ese problema de extraterritorialidad de la ley penal. Pero a la pregunta que me haces, Colombia sí tiene regulación que protege la propiedad intelectual y que protege los derechos de autor. El único vacío estaba precisamente para la cuestión de los delitos informáticos. Con la creación de la ley 906 de 2004 hay un artículo dentro del Código Penal que es el artículo 236 que le proporciona una herramienta jurídica a los fiscales para recolectar y analizar la información por la transmisión o manipulación de datos. Eso era lo que teníamos en principio frente a recolectar información. Luego, en el 2009, entonces se crea una ley, que es la ley 1273. Esa ley 1273 lo que hace es adicionarle un título al Código Penal, que es el título 7º bis, donde se crearon los delitos que pueden concursar con los que protegen los derechos de autor. Entonces, allí, en ese articulado del capítulo 7º bis del Código Penal, están creados 7, 8 delitos que tienen que ver directamente con los delitos informáticos. Pero seguíamos teniendo inconveniente precisamente porque frente a este tipo de delito de la piratería online, casi siempre encontrábamos que iniciábamos los procesos, pero que la evidencia la teníamos por fuera del país y no teníamos las herramientas para combatirla. Resulta que por allá en el año 2001 se creó el Convenio de Budapest, que ese Convenio de Budapest se encargó de ver la problemática que había para todos los estados miembros frente a este tipo de delito. Y entonces empiezan a invitar a los diferentes estados para que se comprometan y para que se adhieran, porque la finalidad precisamente del Convenio de Budapest tenía varios fines. Uno era proteger esos delitos informáticos como finalidad, otro proteger los delitos informáticos como medio, otra importantísima que era proteger la pornografía infantil y la última era recoger y proteger todos los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Como tenemos allá ese letrero rojo, yo quisiera que nos contara. Listo. ¿Qué pasó? El beneficio real. El que beneficio tenemos hoy, real. las acciones que podríamos adelantar. Y el 24 de julio del año 2018 se crea la ley 1928. El Congreso de la República de Colombia aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia. Entonces,
Para la ciberdelincuencia les tenemos la noticia bomba. Tenemos la cooperación internacional para recuperar las evidencias y demás desde cualquier parte de los países miembros, donde podemos estar acompañándonos a través de las diferentes entidades como Interpol, como Europol, para recoger la evidencia. O sea, que los cibercriminales, yuca, están por dentro con esa nueva legislación. Pues esa es una gran noticia. Digamos que la Fiscalía nos dice que tiene herramientas sí y las que la tenemos. limitación que tenía ha sido superada, pues en buena hora. Yo quisiera recoger, y digamos que aquí estamos revisando y conversando muy bueno, pero lo importante es qué resultados, y aquí hay un público, digamos, interesado en conocer las autoridades que están acá sentadas, qué compromiso pueden asumir para que esto no siga siendo un nuevo tema que podemos hablar en un mes, 2 meses o inclusive el nuevo año. Yo sí quisiera, si de forma articulada, doctora Ángela, doctor Jorge, Fiscalía y nosotros operadores y programadores, pudiéramos tener un caso concreto, que pudiéramos hacerle trazabilidad, que pudiéramos dar un resultado efectivo y lo pudiéramos como ejemplo para que de alguna forma eso nos ayudara a poner, digamos, una imagen. Decimos, aquí estamos luchando, aquí hay una alianza que efectivamente está acompañando a las autoridades si lo necesita, y tenemos acciones. La piratería no paga. No sé, doctora Ángela, al doctor Jorge y doctora Dolly, si eso es posible comprometernos. Mira, nosotros hace muchos años hubo un convenio antipiratería, estaba la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia, estábamos nosotros y el contrato venció. Nosotros hoy, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos tenido reuniones informales y han funcionado tal y como dice la doctora Dolly. Yo creo que esto hay que ponerle un poco de dientes. Yo creo que lo ideal sería que firmáramos un convenio, porque eso lo da un poco más de formalidad, lo dan tiempos, y yo creo que además deberíamos nosotros mismos ponernos compromisos, porque es que si no el tema va a ser muy complicado. ¿Cuál va a ser el compromiso? Porque acá ya me están haciendo Sí, ojitos. nada, ¿Cuál es el compromiso? en el tema de comunitarios, como te digo, ahí ya tenemos un compromiso, en noviembre nos hablamos. En noviembre hablamos, Muy bien. perfecto. Y yo quisiera, finalizando diciembre, ya saber qué pasó con mi tema de subreporte. Y es que, como tengo los procesos avanzando, porque tengo 19 procesos avanzando en la última interventoría, ahí acuérdate, ya recuperé 2.600.000, es posible que recupere más. Entonces en diciembre yo quisiera darle un parte al sector diciendo, si ha funcionado la interventoría, mire cómo hemos mejorado y mire que estos son los resultados. Si usted tiene todos esos resultados en diciembre, digamos, entregarle todas las denuncias a la doctora Dolly, ¿en cuánto tiempo la doctora Dolly nos puede sacar un proceso? Bueno, enhorabuena también. En junio de 2017 se creó la ley 1826, que es la ley del acusador privado. Entonces, esto le va a refrescar un poquito la carga a la Fiscalía General de la Nación, que tiene bastante proceso, y le va a dar la oportunidad a las víctimas de convertirse en acusador privado. Luego, que si las víctimas van a convertirse en acusador privado, pues los procesos van a ser más rápido. Luego, 2 meses... La Fiscalía tiene 2 años para el procedimiento, pero esto es importante. El trabajo en equipo que se hace, si logramos que las denuncias lleguen acompañadas de toda la documentación que se requiere para probar la materialidad y la responsabilidad. Mire, yo creo que revisar esto es fácil, y yo creo que un proceso para lograr e incautar y para poder establecer materialidad, yo creo que máximo con la colaboración de la Autoridad Nacional de Televisión, de la ANE, los operadores, son procesos que debemos poder estar revisando 3-4 meses. 3-4 meses, perfecto. Vamos a hacer para comprometernos con nuestros invitados a darles el resultado. Jorge, me toca cerrar contigo. Sí, el podemos hacer panel. una La reflexión panelista sobre muy eso, rápida. porque uno siempre apunta a la extraterritorialidad, y yo creo que eso hoy por hoy es un error. Creo que hay elementos para resolver el problema local. Lo voy a decir rápidamente como para resumirlo, pero creo que hoy el factor clave en la problemática de la piratería online es cómo se intercambia la información y el rol de los ISP en el acceso al contenido. O sea, yo creo que en realidad los procesos dinámicos tienen que apuntar a llegar a un consenso entre el Estado, los ISP y los titulares de derechos para generar el bloqueo de contenido local, territorialmente. Eso tiene que ocurrir en cada país. Eso está ocurriendo en Portugal, hay antecedentes donde en Portugal las asociaciones de derechos, los ISP y el Estado firmaron convenios para bloqueo, la piratería se redujo en un 72%. En Inglaterra, en contenido deportivo, hay convenios, hay fallos judiciales que permitieron generar bloqueos dinámicos de contenido, de IPs específicamente, porque es importante marcar esto.
el contenido para bloquearlo hay que bloquear la IP, no hay que bloquear la URL, porque la URL es un browser de internet, es una página web, pero el 70% del contenido pirata lo van a encontrar a través de dispositivos IPTV y aplicaciones. Entonces, lo que es importante es bloquear el origen del contenido. Y hay herramientas suficientes para hacer un bloqueo local. Y esto beneficia a las compañías, porque las compañías de telecomunicaciones invierten un montón en eso. Y no hay nada que consuma más ancho de banda que el contenido de video. Y no creo que las compañías deseen tampoco tener contenido de video pirata en su propia red. Voy a rematar con el doctor Jorge de la Superintendencia de Industria y Comercio, que creo que también quiere asumir un compromiso con todos nosotros, y cómo no escucharlo, doctor Jorge. Sí, yo no quería quedarme con esto, pero no, voy a asumir el compromiso de continuar los tiempos de respuesta que tenemos, que les van a gustar. Nosotros estamos resolviendo acciones de competencia desleal, desde que se notifique la autoemisora hasta que se dicta la sentencia, en un promedio de 9-10 meses. Y medidas cautelares que pueden implicar que cese la conducta ilegal o la conducta desleal en menos de una semana. Entonces me comprometo a seguir con esos tiempos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Tenemos unos compromisos que esperamos contarles. Bueno, muchas gracias.